Sí, muy buenas noches, hermanos y hermanas. Sí, en esta oportunidad, ¿no? Una vez más Dios nos permite poder reunirnos para escuchar la palabra. Y antes de escuchar vamos a empezar con unas alabanzas. Puedan acompañarme, ¿sí? Vamos a cantar como primer himno el himno 468. El himno 468, Hallé un buen amigo. Hallé un buen amigo, mi amado Salvador, contaré lo que Él ha hecho para mí. Hallándome perdido, indigno pecador, me salvó y hoy me guarda para sí. Me salva del pecado, me guarda de Satán, promete estar conmigo hasta el fin. Él consuela en la tristeza, me quita todo afán. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Jesús jamás me falta, jamás me dejará. Es mi fuerte y poderoso protector. Del mal yo me separo y de la vanidad, para consagrar mi vida al Señor. Si el mundo me persigue, si sufro tentación, confiado en Cristo puedo resistir. La victoria me asegura y elevo mi canción. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Yo sé que Jesucristo muy pronto volverá, y entre tanto me prepara un hogar. En la casa de mi Padre, mansión de luz y paz, el creyente fiel con Él ha de morar. Y cuando esté en la gloria, ningún pesar tendré, contemplaré su rostro siempre allí. Con los santos redimidos, gozoso cantaré, grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Sí, realmente, ¿no? Dios ha hecho grandes cosas para nosotros. Él ha entregado a su Hijo, ¿no? Para darnos libertad y el perdón de nuestros pecados. Vamos a cantar otra alabanza. Vamos a cantar el himno 330. Cantemos juntos, hermanos, el himno 330, Alcancé salvación. De paz inundada mi senda y oh, cúbrale un mar de aflicción.
pues Cristo comprende mis luchas, mi afán, y su sangre vertió en mi favor. Alcancé salvación, salvación. Alcancé salvación. Feliz yo me siento al saber que Jesús libróme del yugo opresor, quitó mi pecado, clavólo en la cruz. Gloria demos al buen Salvador. Alcancé salvación, salvación. Alcancé salvación. La fe tornaráse en realidad al irse la niebla veloz. Desciende Jesús con su gran majestad. Aleluya, estoy bien con mi Dios. Alcancé salvación, salvación. Alcancé salvación. Sí, nosotros también, ¿no, hermanos? Hemos alcanzado por la gracia de Jesucristo, ¿no? También por los siervos que también han anunciado el Evangelio, hemos recibido, ¿no? Ese mensaje también. Vamos a alabar un último himno. Vamos a alabar el himno 313, los que esperan en Jehová. El himno 313, los que esperan en Jehová. Los que esperan en Jehová, nuevas fuerzas poseerán, caminando sin descansar, nunca se fatigarán. Cual las águilas alzarán con el poder de Cristo el Rey, fuertes alas para volar. Los que esperan en Jehová, cual las águilas alzarán con el poder de Cristo el Rey, fuertes alas para volar. Los que esperan en Jehová, en los brazos de mi Jesús hay lugar de consuelo y luz. Él nos brinda su gozo y paz
en el sitio del solar. Cual las águilas alzarán con el poder de Cristo el Rey, fuertes alas para volar, los que esperan en Jehová. Cual las águilas alzarán con el poder de Cristo el Rey, fuertes alas para volar, los que esperan en Jehová. Sí, nosotros también podemos encontrar nuevas fuerzas, ¿no? Esperando también en nuestro Señor, escuchando su palabra. ¿Sí, hermanos? Bueno, también vamos a orar, ¿sí, hermanos? Pueden inclinar su rostro, vamos a orar por el servicio. Padre Dios, una vez más agradeciendo esta oportunidad, este tiempo, Señor, que nos permites para estar reunidos. Puedas permitir que nuestros corazones puedan recibir tu palabra, puedan abrirse. Asimismo también a cada hermano, hermana, también puedas apresurar sus pasos para llegar también acá a la iglesia, puedan recibir también la palabra, Señor, que llena de esperanza y fuerza nuestro corazón. Esta noche también dejamos en tus manos a tu siervo que va a compartir. Tú vas a permitir también que pueda ser un instrumento para llevar tu palabra y pueda ser un alimento para nuestro espíritu. Esta noche también, Padre, encomendándote cada corazón, cada siervo que también está anunciando en distintos departamentos, ciudad, país, este evangelio, Señor, dejando en tus manos esta noche, encomendando nuestro corazón. Así encomendamos este servicio de oración, Padre, en el nombre de tu Hijo, Señor Jesucristo. Amén. Sí, hermanos, esta noche, ¿no? Agradecemos a Dios que nos permite, ¿no? Poder estar reunidos una vez más, escuchar también la palabra, ¿no? Y ha sido de mucha bendición, ¿no? Siempre poder también oír por el campamento que hemos tenido también, ¿no? Ya pasó, pero hemos podido ver, ¿no? Cómo Dios ha trabajado también. En esta oportunidad también tenemos tiempo de testimonio, ¿no? Entonces, de manera voluntaria, libre, ¿no? Puede también salir aquí adelante a expresar cómo está este tiempo, ¿no? Cómo Dios está trabajando en su corazón. Entonces, libremente también puede aprovechar este espacio, ¿no? Para testificar. ¿Algún hermano desea testificar también? Es muy importante, ¿no? Expresar el corazón. Adelante. Buenas noches, hermanos, buenas hermanas. En primer lugar, yo agradezco a Dios porque un día de vida más me da. Yo puedo ver su creación maravilloso, ¿no? Yo, nada bueno hay en mí, hermanos, nada bueno. Yo soy miserable delante del Señor. Yo antes era tan necia, tan vil, que no podía comprender su palabra, que no podía, ni antes yo asistía a otra iglesia y yo no leía la Biblia nunca, tampoco daba testimonio, iba a ayunar, iba a la iglesia, pero mi carácter igual, nomás no cambié nada. Por eso agradezco al pastor Oxupar y a todos los pastores de Buenas Nuevas, a los evangelistas, a las misioneras, a todos, porque estoy aquí. Yo agradezco mucho a Dios y cada uno que Dios bendiga, porque a mí me salvó de mi maldad. Yo era la mujer de 38 años enferma, yo era la mujer adúltera, era tan vil, tan sucia, que no me daba cuenta. Yo no podía ni perdonar a mis prójimos, hasta me quería vengar. Eso era yo era muy miserable. Yo vivía sin esperanza, yo vivía en la oscuridad. Yo no podía estar tranquilo.
pero a Dios levantaba, pero no cambiaba de carácter. Ahora yo doy gracias mucho a Dios, que Él me cambió. Gracias por eso a todos los pastores que han creado esta iglesia. Gracias al pastor Oxupar, a todos los pastores. Yo agradezco mucho, que Dios les bendiga a cada uno en sus vidas. Yo pido mucho a Dios que les dé buena salud a cada uno de ustedes, hermanos. Y Jesús se lo llevó todo mi pecado, muriendo en la cruz. Jesús se lo llevó toda mi enfermedad. Yo antes tenía principios de cáncer, se lo llevó también mi Jesús. Él derramó su sangre preciosa para darme salvación. Por eso yo agradezco mucho a Dios. Yo soy deudora a Él. Yo nada bueno he hecho delante para Él, nada bueno delante de ti. Yo agradezco mucho porque me dio una salvación tan grande. Gracias, hermanos. Eso no más puedo hablar. Amén. Sí, muchas gracias, hermana Victoria. Si realmente no, la salvación es la que nos tiene unidos, ¿no? Esta noche, como nosotros hemos podido estar reunidos por medio de esa salvación, la sangre de Cristo, ¿no? Sí, hermanos, esta noche algún hermano más quiere testificar, expresar también su corazón de manera libre, no puede también compartirnos su testimonio, como está trabajando Dios en su vida, ¿no? Sí, también, ¿no? Aprovechando la oportunidad, yo también un poco quisiera, ¿no? Compartir mi testimonio, ¿no? Y yo también, ¿no? Agradezco a Dios porque durante todo este tiempo, ¿no? Que Dios me permite estar dentro de la iglesia, han pasado muchas cosas, ¿no? Experiencias. También yo ingresé al seminario cuando tenía 17 años. En aquella oportunidad no estaba en La Paz y ya pasó muy rápido, ¿no? Ya son como ya casi 8 años, ¿no? 8 años que pasaron. Y yo agradezco a Dios porque tampoco me imaginé, ¿no? De tener una vida también anunciando el Evangelio, viajando también, organizando actividades, acompañando, ¿no? A organizar. Nunca me imaginé, pero por la gracia de Jesucristo, ¿no? Que también me rescató, ahora puedo estar acá, ¿no? Y también, ¿no? Este campamento, viendo también, aunque se parecía imposible, ¿no? Difícil así, porque siempre había como noticia mala, ¿no? Siempre había como contrario, ¿no? Los vuelos se retrasan, el dinero no está bien, también la economía, las autoridades, muchas cosas parecía inestable, ¿no? Pero a pesar de eso, Dios nos permitió realizar, ¿no? También en 2020, ¿no? También hicimos el campamento de la misma manera, ¿no? Había problemas políticos también, pero Dios siempre, ¿no? Dios siempre, por medio de la dificultad, Dios trabaja, ¿no? Puede mostrar también su gracia. Este tiempo también yo, ¿no? Estoy yo con mi familia, mi esposa, estamos acá en Sucre, ¿no? Yo también sentía un desafío, ¿no? Ahora como padre, como esposo también, con mi hija, ¿no? Entonces era un desafío para mí como separarse, ¿no? Una nueva experiencia. Pero por medio de la palabra puedo tener como paz en mi corazón, ¿no? Que Dios cuida mejor que yo, ¿no? Dios puede guardar, Dios puede hacer mejor que yo así. Entonces esa seguridad o esa palabra que escuché también durante este tiempo del campamento me podía dar paz en mi corazón, ¿no? Y así, hermanos, realmente puedo darme cuenta que cuando salimos de nuestro límite, cuando nosotros ya no podemos, ¿no?
ya llegó nuestra capacidad hasta el punto, recién Dios puede, ¿no? Trabajar en nuestro corazón así. Entonces en este tiempo también así podía ver, ¿no? Entonces yo estoy agradecido por este espacio y siempre pido, ¿no? Puedan orar también, ¿no? Por la iglesia de Sucre, también por mi corazón, ¿no? Así por mi matrimonio, por los hermanos también, ¿no? Y de esta manera yo estoy agradecido y quería un poco compartir, ¿no? Como también estando en el campamento, a pesar de la dificultad, podíamos ver la obra de Dios. Así también yo puedo encontrar paz en la palabra de Dios, ¿no? A pesar de que mi pensamiento también viene y me ataca, ¿no? Pero cuando escucho la palabra, de repente puedo encontrar paz, así, ¿no? Sí, hermanos. Muy bien, esta noche yo también hasta aquí quisiera compartir un poco mi corazón, ¿no? Vamos a continuar con el programa, hermanos. En esta oportunidad quisiera también presentar, vamos a tener presentación de los videos resumen, ¿no? Cómo Dios también nos ha ayudado a preparar, a realizar, ¿no? Juntamente la actividad. Vamos a ver primeramente el video resumen del encuentro mundial que hemos tenido acá en Sucre. Luego de eso vamos a ver el campamento de inglés que se realizó en el departamento de La Paz también, ¿no? Seguidamente. Sí, hermanos, vamos a prestar atención, entonces vamos a ver los videos para poder ver, ¿no? Cómo Dios ha trabajado. Adelante, por favor. Yeah, I will take your side. You make me feel like I've been waiting my whole life, and I could die to find that simple kind of love you can't deny. I wanna believe in your love again, despite what anybody says. 'Cause it ain't enough to mean it when you feel it once and you know it. So to say it. And you were sitting in the back of the car, just sucking on your cigarette. But your eyes, they sold you out again, they always do. So say it, just say it. Or at least kiss me just to shut me up. I will take your side. You make me feel like I've been waiting my whole life, and I could die to find that simple kind of love you can't deny. Been talking about it till I kill my voice, but it didn't change a single thing. It's that simple truth that always means the most to you, and you know it. So to say it. And we were spilling wine on your best friend's bed, and you said this was ridiculous. And you kissed me just because you knew it shut me up. Alright, well then say it, just say it. I will take your side. You make me feel like I've been waiting my whole life, and I could die
¿no? También por medio de estos videos resumen podemos encontrar esperanza, ¿no? Mucha esperanza, alegría, también como también Dios nos ha permitido preparar, ¿no? el evento. Bueno, continuando con el programa, hermanos, vamos a tener una presentación para también antes de la prédica, ¿no? Puedan preparar también nuestros corazones. Vamos a escuchar atentamente, también son 2 presentaciones de parte de las hermanas que han preparado, ¿sí? Entonces vamos a recibirles con fuertes aplausos también a las 2 hermanas que han preparado estas 2 presentaciones, ¿sí?
34 del Nuevo. Yo soy débil, mi Señor, pero soy fuerte en ti. Eres mi ayudador, déjame estar cerca de ti, cerca de mi buen Señor. Quiero estar yo, por favor, a diario cerca de ti. Déjame, Señor, déjame. Cuando sufro tentación, a menudo caigo yo. ¿Quién mis cargas llevará si no las llevas, mi Salvador? Cerca de mi buen Señor, quiero estar yo, por favor, a diario cerca de ti. Déjame, Señor, déjame. Aunque en mi vida venga niebla y oscuridad, seguro yo estaré de llegar al cielo con Jesús, cerca de mi buen Señor. Quiero estar yo, por favor, a diario cerca de ti. Déjame, Señor, déjame. Saludo. Sí, sí. Sí. Sí, hermanos, espero que esta noche también esté listo nuestros corazones también para escuchar la palabra. Sí, vamos a invitar en esta noche al pastor Andrés Lim, también que nos está visitando del Departamento de La Paz. Pastor, buenas noches, adelante por favor. Sí, buenas noches, hermanos. Sí, buenas noches. Sí, ¿escucharon bien? Alabanza, canta bien. Hermano Daniel, canta bien, ¿no? Sí, muy bien. Sí. También antes de escuchar alabanza, miramos, ¿no? 2 videos. Recién terminamos, ¿no? Se acabó el encuentro mundial. Sí, nunca podemos olvidar, parece, ¿no? Ese evento. Luego después, seguidamente en La Paz, campamento de inglés. Entonces, nosotros rápido pasó ese evento. Esta noche primero vamos a ver, ¿no? Vamos a buscar el libro. Usted tiene la Biblia, el libro de Hechos, capítulo 12. El libro de Hechos, capítulo 12. De este versículo 1 voy a leer. Libro de Hechos, ¿sí? Capítulo 12, desde el versículo 1 voy a leer. Ya todos se encontraron, voy a leer. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender
también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas. Y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: ciñete y atate las sandalias. Y lo hizo así, y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Y salidos, y pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor, que ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el cual tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron: estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían: es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel, y dijo: haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él, y sobornado Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz porque su territorio era abastecido por el del rey. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo aclamaba, gritando: voz de Dios y no de hombre. Al momento un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. Hasta el versículo ya 23 hemos leído.
poco largo hemos leído, sí, pero usted también, todos siguieron ese versículo. Yo también personalmente no me gusta hablar. Entonces, estando en el púlpito, luego en la iglesia bastantes reuniones y tengo que hablar, ¿verdad? ¿No? Aunque no me gusta hablar. Y cuando yo era secundaria, de mi casa hasta mi colegio, poco lejos. Entonces la mayoría por micro se van al colegio, o micro o bicicleta, por bicicleta hasta colegio. Pero yo no tenía mucho, muy tímido, no sé mi carácter, ¿no? Entonces en la mañana cuando subo al bus hay muchos estudiantes, personas, ¿no? Siempre en la mañana. Entonces tenía mucho miedo ver las gentes. Entonces yo prefería, en vez de tomar el bus, ir hasta el colegio, mejor caminar. Que siempre subiendo al bus agachaba y cabeza abajo. Muy difícil ver todo rostro, ¿cierto? Todo rostro. Después yo pedí a mis padres que compren mi bicicleta. Después con bicicleta, así tranquilo, yo llegué al colegio. Pero ahora no, pasando mucho tiempo, estando en la iglesia, ¿sí? Estando en el púlpito ante los hermanos, en diferentes personas, aunque no me gusta, ¿verdad? ¿No? Y hablar. Pero por el Evangelio, ¿verdad? ¿No? Por el Evangelio, Dios guiándos, otra vida y viviendo. Usted también tiene su carácter, ¿verdad? ¿No? Su carácter, algunas cosas no quiere, ¿verdad? ¿No? Aún trae con espada, pero no quiere, ¿verdad? No quiere doblar, muy fuerte. Pero estando en la iglesia, una cosa, y yo también aprendí, hablar, sí o sí hablar, expresar. Y cuando hablando, aunque yo no pensaba, luego yo no ordené mi corazón, hablando sale errores, tampoco eso no quería hablar, pero sale, ¿verdad? ¿No? Entonces algunas personas malentienden. Luego por estas cosas también discute, pelea. Pero aún eso sucediendo, mejor. ¿Qué mejor? ¿A callar mejor? ¿Qué es mejor? Hablar mejor, ¿sí? Hablar. Entonces la iglesia no habla mucho, esta persona peligroso, dice peligroso. ¿Sí? ¿Puede entender eso? Pues sí o sí ya, como hoy día hermana Victoria, se adelantó, luego testificó, ¿no? Testificó. Entonces, en la reunión de ministros con Pastor Ospak, hay muchos ministros, Pastor Ospak también. Ya antes de predicar la palabra, entre usted alguien quiere testificar, así ya habla. Entonces, silencio, así, silencio. Entonces, y aunque no sabemos qué voy a hablar, ¿verdad? No, si hablo mal, entonces el pastor va a exhortar, así piensa. Luego, ante muchos ministros, ¿qué voy a hablar? Eso primeramente piensa. Pero después, escuchando, pastor decía, pastor no escucha tanto nuestro testimonio. ¿Qué mira más? Primero, doblando, ¿no? ¿Qué doblando? Doblando mi pensamiento, mi miedo, y se adelanta. Eso ya primero, ese 9 puntos dice. Su contenido es 10 puntos nada más. ¿Qué más importante? Adelantar, doblando su pensamiento, lo que está imaginando. Luego cualquier cosa hablando, aunque errores, ¿sí? Tantas cosas hablando, eso no tanto, no es importante. Porque primero adelanta, ¿qué quiere decir? En la reunión de pastor lo decía, que usted es cerrado, dice cerrado, hacia pastor, hacia mí cerrado, que no quiere abrir su corazón. Eso primero ve, ese ministro está cerrado a mí.
porque él calcula ahora. Sí, ante pastor, eso voy a hablar o no voy a hablar, mejor esconder o mejor así. Que no está abierto, ¿no? Pastor ve ese corazón. Por eso exhorta, porque su testimonio muy mal, feo, por eso exhorta, no, su corazón cerrado hacia mí. Entonces, con ese corazón, pastor predico, enseña la vida de creencia, ¿cómo va a entrar? En vano, así piensa, pastor. Por eso ya ustedes también, estando en la iglesia, sí o sí una cosa debe hacer. ¿Qué debe hacer? Hablar, aunque hablador, ¿no? Hablador, no le gusta a ustedes, ¿no? Pero sí o sí hablar. Sí, adelantando, testificar. O en la reunión también, testificar. Yo también eso me cuesta mucho. Pero en la iglesia yo aprendí doblar también, doblando, por lo menos, ¿no? Expresar, hablar. Hablando, yo puedo aprender. Esa manera yo hablé. El siguiente oportunidad, así hablaré. Luego puedo ordenar, pensar. Pero solamente imagina a algunos hermanos, así voy a hablar, así voy a testificar. Luego nunca adelanta, nunca expresa, solo imaginación, ¿verdad? ¿No? Imaginación. No es real, dice, no es real. Más importante lo que usted piensa, aunque buenas cosas, también malas cosas, y ahí expresando en la iglesia. ¿Qué le parece? Mejor, ¿no? Entonces, los que no hablan mucho aquí en la iglesia, desde ahora, eso. Sí o sí, eso puede aprender. Y los hermanos, y estando en la iglesia, yo veo iglesia de Sucre ahora. Y ayer yo llegué, ayer en Santa Cruz hubo, ¿no? Culto despedida. La familia de Pastor William, ¿conoce, no? Pastor William, durante 5 años, y como sirviendo, ¿no? Sirvió en Santa Cruz, en Bolivia. Entonces, despedimos el culto anterior domingo. Entonces, hermano, estaba lleno en Palma Verde, culto unidos. Creo que más de 500, ¿no? Mucho, y estaba lleno, estaba rebalsando, ¿no? Fuera del salón, ahí llegaban muchos hermanos. Luego despedimos y luego me quedé un día, ¿no? Luego 2 iglesias, Iglesia Centro, Pastor Esteban está pastoreando. Iglesia Palma Verde, Pastor William estaba pastoreando. Pero como Pastor William retornó a Perú, Lima, entonces 2 iglesias está uniendo ahora. Entonces, Iglesia Centro, Iglesia Palma Verde, es solo una iglesia para quedar en Palma Verde, no hay. Sí, todo está ordenando ahora. Sí, entonces, Iglesia Santa Cruz también va a avanzar, ¿no? Más fuertemente. Y luego llegué ayer llegando y acá. Acá Iglesia Sucre también recién se acabó un evento, mega evento, ¿verdad? ¿No? Que no podemos creer. En esa ciudad realizó, ¿verdad? ¿No? No podemos creer. Luego con nosotros, ¿sí? Los hermanos de Sucre ya prepararon. Eso ya, ¿puede creer? No puede creer. No podemos creer, ¿verdad? No, pero ya hecho, ¿verdad? ¿No? Ya hecho. Terminamos. Recién hemos visto el video, ¿verdad? ¿No? Esa es gran obra de Dios. Entonces también ese no podemos olvidar. Después de recibir la salvación, nosotros, ¿no? Estando en la iglesia, luego venir al culto, a la reunión, a la iglesia, no es fácil, hermanos. Eso no es fácil. Entonces un hermano, escuchando el Evangelio, luego entender, eso también no es fácil. Imagínense este mundo, ¿cuántas personas viven? Aquí Sucre nomás, ¿cuántas personas viven? Harto. Imagínense, en el mundo entonces, harto. En esta persona, ya ustedes escucharon el Evangelio, ¿no? Escuchando el Evangelio, luego recibió la salvación. Entonces, después de recibir la salvación, ¿todos vienen a la iglesia? Tampoco.
aunque entendió la salvación, ellos también, no todos conectan a la iglesia, algunos se van al mundo. Se va al mundo, ¿qué sucede? Aún ellos una vez entendió la salvación, pero cuando lejos de la iglesia se va, no alimenta alimentaciones, después de dar a luz un bebé, no alimenta, ¿qué sucede? ¿A usted no sabe? Después de dar a luz un bebé, nació, ¿verdad? No alimenta, ¿qué sucede? Muere, se enferma, ¿no? Muere. Por eso ya el libro, vamos a ver, buscamos, ¿sí? El libro de Pedro, ¿sí? Aquí. Primera de Pedro. Ya, Primera de Pedro, capítulo 2. El versículo 2, voy a leer rápido, usted puede anotar, ya, Primera de Pedro, capítulo 2, 2. Desea como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Aquí también sale salvación, ¿no? Esa salvación diferente que nosotros recibimos, la salvación del pecado, ¿no? Esa salvación es otro. Después de recibir la salvación, como aquí dice versículo 2, desead como niños recién nacidos. Como un bebé recién nacido, ¿qué desea? ¿Desea celular iPhone? No desea, creo. Un bebé no desea, ¿cierto? Solo leche desea, leche. Como ese niño recién nacido, los hermanos también. Si deseando, yo necesito la palabra, crecer. Pues aquí la leche espiritual, no adulterada. ¿Qué quiere decir como la leche espiritual no adulterada? ¿Qué quiere decir, hermanos? Solamente la palabra. Porque muchos hermanos, después de entender la salvación, escuchando la palabra de Dios, sí, y tiene mucha esperanza, tiene fuerza, puede vencer. Como un bebé, ¿sí? Tomando leche va a tener fuerza, ¿verdad? ¿No? Fuerza crece. Igual, los hermanos después de entender la salvación, vienen a la iglesia, participa escuchando la palabra como la leche espiritual. Crece, tiene fuerza. Pero aquí dice, última parte, no adulterada. No adulterada, ¿qué quiere decir? Mezcla, ¿sí? Con nuestro pensamiento. La palabra dice así, pero yo pienso así luego. La palabra dice así, pero ¿cómo la palabra de Dios puede vivir así? No. Alguien dice, este mundo, como todos los días venir, luego escuchar la palabra, entonces Dios va a dar todo, no creo. Tiene que trabajar, tiene que negociar, tiene que estudiar, tiene que hacer, ¿verdad? ¿No? Luego, ¿qué hace? Mezcla, ¿sí? Claro, necesario trabajar, mantener, ganar, ¿cierto? ¿No? Pero por ese pensamiento desvía, ¿cierto? Dejando la palabra de Dios. Pero aquí solamente escuchando la palabra, eso ayuda. ¿Qué ayuda? Aquí, ¿no? Poco después, para que por ella, es la leche espiritual, crezcáis para salvaciones. Ayuda a crecer espiritualmente, ayuda a crecer. Físicamente usted ya ha crecido, ya, ¿verdad? ¿No? Pero espiritualmente ayuda a crecer, creciendo un mayor. Un mayor tiene fuerza, ¿no? Tiene sabiduría. Luego, por esto, por ese crecimiento espiritual, salva. ¿Qué salva? Salva. ¿Qué salva? Después de dar a luz, después de nacer un bebé, creciendo, no es tranquilo. Aún padre, madre estando, también llegan miles, ¿no? Problemas, situaciones. Igual, después de recibir la salvación, aún usted estando en la iglesia, aún sirviendo el evangelio, ¿qué llega? Miles tentaciones, miles situaciones. ¿Eso cómo va a superar
y vencer. Muchos cristianos también se caen. ¿De dónde se cae? En la Biblia sale muchas señoritas, mujeres bonitas. Se cae. Ahí se cae, dice la Biblia también. ¿Sí? Tentaciones, ¿verdad? ¿No? Muchos cristianos se caen de tentaciones. Fracasa, abandona la vida de creencia, de tentaciones, deseos. Luego, problemas, situaciones. De ahí, llegando, también fracasa. Deja la vida de creencia. Pero aquí, crezcáis, dice, ¿no? ¿Para qué? Por ella, crezcáis. Y crecimiento espiritual. Eso ayuda. ¿Qué ayuda? Salva de todos los problemas y salva, dice. ¿Sí? ¿Está bien? Sí, está bien, ¿no? Ese crecimiento espiritual, ¿cómo puede crecer? ¿En qué manera? Escuchando la palabra, después escuchando nuestro pensamiento. Aquí no está hablando. La leche espiritual. Si mezcla una vez con nuestro pensamiento, la palabra dice así, pero yo pienso. La palabra dice así, pero fulano así dice. Luego ya mezcla. Después tomando eso, esa leche adulterada, ¿qué sucede? Tuerce. Sí, desvía. La vida de creencia recto debe aprender, rectos. Tal vez puede pensar muy estricto, muy aburrido tal vez, pero eso aprende rectamente más feliz, más divertido. Imagínense, si viene problema, vence, supera, ¿cierto? ¿No? Ve la obra de Dios, ve creciendo. 1 año también ese tamaño, 5 años también ese tamaño, 10 años también mismo tamaño ve un bebé. ¿Cómo se siente? Hermano Brian, ¿no? 5 años, 10 años, 15 años, mismo tamaño. ¿Cómo se siente? Tiene problemas, ¿cierto? ¿No? Ya cada año, crece. El año pasado, febrero, el mes de febrero, hubo campamento de Perú, campamento mundial Perú. Entonces ahí yo llamé, mi hijo Songo estaba estudiando en Corea, Lincoln. Entonces llamamos, ven, hijo mío, ven, vivimos juntos. Solo cómo voy a ir a Bolivia. Los pastores van a venir a Perú, campamento de Perú. Entonces hemos dado poder, todo trámite, un pastor trajo. Cuando llegó a Perú mi hijo Songo, 13 años, chiquitito. Sacamos foto, ¿no? Un recuerdo. Entonces mi esposa, poco menor que yo, ¿no? Songo más menor que mi esposa. Sacamos fotos. Pero ahora, 1 año pasó, ¿verdad? ¿No? Ya febrero, ya 1 año. Sacamos foto. Yo, mi esposa, Songo sacamos. Su altura, ¿cómo es, sabe? Mismo que mi esposa, ahora. Mismo. Muy rápido creció, ¿verdad? ¿No? Muy rápido. Su pantalón muy corto. Ahora no encaja bien. Mirando hijos crece, entonces muy feliz, ¿verdad? ¿No? Mi hijo creciendo. Ya mi hijo está madurando. Ahí se siente. La vida de creencia también, espiritualmente, y a ese hermano, está creciendo. Mira, tentaciones, problemas, aún viene ese hermano, supera, ¿verdad? ¿No? Pero cada vez, no puedo, difícil, soy inútil, soy miserable. Mismo testimonios. 1 año también mismo testimonio. Después 5 años también, soy carnal, soy tropiezo, yo no puedo, no quiero venir. Después 10 años también, soy carnal, soy tropiezo, no puedo hacer. ¿Cómo se siente? Tiene problemas, ¿sí? Algo tiene problemas, ¿cierto? ¿No? Aquí la Biblia explica a ese hermano, tiene problema. ¿Qué parte tiene problema? Explicando muy bien.
que desea como niños recién nacidos la leche espiritual. Solamente cree, ¿sí? Solamente creyendo la leche espiritual, la palabra de Dios. Luego, dentro de la iglesia, a través de siervo de Dios, da guía. Ese guía, ¿sí? Escuchando, puro, la leche espiritual. Pero no me parece, no está bien, no conviene. Pero una vez eso, aceptando, tomando la leche espiritual, ¿va a crecer o no va a crecer? ¿Va a crecer o no va a crecer? Va a crecer. Pero ¿por qué no crece? ¿Por qué no está divertido la vida de creencia? Mezcla, siempre mezcla la leche adulterada. Por eso no crece, no puede ver. Aún un poco difícil, hermanos. Parece que aceptando la palabra, creo que va a morir. Creo que va a fracasar. Creo que va a ser humillado mi persona. Va a ser miserable. Aún ya entra. Pero una vez, solamente la leche espiritual, tomando, va a crecer. Sí o sí crecer. Sus hijos, tomando leche, ¿creció o no creció? Se quedó enano. ¿Oh? Tomando leche, sí o sí crece, sí o sí, ¿verdad? ¿No? Sí o sí crece. La vida de creencia igualito es. Pero el problema es, ¿por qué no crece? No hay otra cosa que adulterada, mezclaron. Ya, Romanos capítulo 10 podemos ver. Ya, Romanos, usted tiene la Biblia, Romanos capítulo 10. 17. Romanos capítulo 10, el versículo 17. Ya junto vamos a leer ustedes, ¿eh? Junto, ¿ya encontraron? Ya 1, 2 y 3. Así que la fe es por el oír. Ya, ¿cómo está escrito? ¿No? Así que la fe es por el oír. Ya, la fe es oír, ¿verdad? ¿No? El oír por nuestro pensamiento. ¿Así está escrito? Si puede aprender la fe, ya escucha nuestro pensamiento. En la Biblia está escrito la fe por el oír nuestro pensamiento. El oír acepta la situación. Si así está escrito, acepta miles de situaciones. El oír por nuestro pensamiento. Si ahí la Biblia dice, acepte nuestro pensamiento, cualquier pensamiento. Pero la Biblia, ¿cómo está escrito? La fe por el oír. La fe sí o sí puede aprender. La fe también puede tener por oír. Pero, ¿qué va a oír? ¿Qué oye? ¿Usted qué oye? ¿Qué oye? Sencillo es. La Biblia muy sencillo, hermanos. Demasiado sencillo. Yo estaba en el seminario 3 años. Un día pastor me preguntó, Andrés, ¿cuántos años está escuchando mi enseñanza? 3 años, pastor. Imagínese, desde 5 de la mañana hora piadosa. 375 días, un año. Todos los días hora piadosa con pastor. Luego, todos los días casi clase de seminario, reuniones, cultos. ¿Cuántas veces escucha? Miles veces, ¿verdad? ¿No? Un día me pregunto, ¿cuántas veces tú escuchaste mi guía? No me recuerdo. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces Él me enseña, me guía, dando la palabra de Dios? Yo, ¿cuántas veces directo aceptó su guía, su palabra? No hay, según mi recuerdo, no hay. Pero yo respondí ante pastor. ¿Qué respondí? Pastor, una vez, o 2 veces, o 3 veces.
Me dijo, si hubiera aceptado una vez, verá. ¿Qué verá? Verá resultado diferente. Diferente. De una vez escuchó. Imagínese. Tantas veces escuchando. De una vez escuchó. Después 3 años, ¿sí? Yo también me hizo pensar muchos. ¿Qué hay problema en mi vida de creencia? Yo tomando cerveza, fumando, adulterando, robando. ¿Qué estoy haciendo en la iglesia? ¿Qué es problema en mi vida de creencia, hermano? ¿Tomando cerveza? ¿Robando? ¿Qué hago? En la iglesia, predicando, leyendo la Biblia, orando, ¿cierto, no? Pero ¿por qué no crece mi vida de creencia? No escucha, ¿sí? Por mi pensamiento. Pastor, esto peleó con nosotros. Si una vez tú escuchas la palabra de Dios, verá resultado muy diferente. Pero mientras escuchando la palabra, luego después, poco después, escuchando mi pensamiento, mi resultado, siempre fracasar y fracasar. Por eso mi testimonio es, ¿qué es? Pastor, no se puede. Pastor, soy carnal. Pastor, soy tropiezo. Pastor, soy inútil. Pastor, mejor retirarme. Mi testimonio siempre eso. ¿Sí? Siempre eso. Entonces, pastor, cuando ve a Andrés adelanta, quiere testificar, se cierra su oído. Porque lo mismo. Soy carnal. Soy así es. Mi carácter es. En mi boca no sale la palabra de Dios. Si hubiera escuchado la palabra de Dios, ¿qué saldría? Palabra. Eso va a salir, ¿verdad? ¿No? Aunque escuchó muchas veces, pero cuando te explica, ¿qué sale? Pastor, me parece que difícil. Pastor, soy carnal. Pastor, no tengo la fe. Pastor, así. Mucho tiempo yo he vivido. ¿Qué le parece comparando ustedes la vida de Pastor Andrés Mirando? ¿Qué le parece? Creo que usted mejor, ¿no? Sí, usted mucho mejor. Pero yo he vivido. Sí, ahí por la iglesia, ¿no? Por el siervo de Dios, sí, guiando, enseñando con mucha paciencia. Poco, ¿no? Poco. Estoy aprendiendo yo también. Esta noche, no. Sí, antes de hablar, ¿no? Entrar, Hechos capítulo 12 hemos leído, ¿no? Eso quería hablar. Y después de recibir la salvación, recibir la salvación es bendiciones, hermano. Como en el mundo, ¿cuántas personas viven? De ahí, ustedes recibieron la salvación, ¿verdad? ¿No? Después de entender la salvación también, no todos vienen a la iglesia, pero ustedes, ¿dónde está ahora? ¿Dónde está ahora? En la iglesia. Eso es milagro, aunque usted no va a creer. Milagros, milagros. En La Paz también, cultos, 300 hermanos. Pero nosotros averiguamos, ¿no? Todos los hermanos que llegaron a la iglesia, participaron en seminario, recibieron la salvación, buscamos los datos. Luego ordenamos en el programa de computadora. Luego todo ordenando, ¿cuántas personas recibieron la salvación? ¿Sabe en La Paz? Casi 2,000, más de 2,000. ¿Pero cuántos vienen? 300 hermanos. Muchos llegaron a la iglesia, escucharon el evangelio, recibieron la salvación. Testificaba agradeciendo a Dios, echaba su corazón, pero sí, actualmente pocos hermanos se quedaron, ¿cierto? ¿No? Muchos. Entonces, estar acá ahora en la iglesia, ustedes, ¿eso qué es? Milagro, milagro. Aún, estoy carnal, soy carnal. Mi corazón también difícil. Pero estando en la iglesia, eso es milagros.
es gracia de Dios. Dios, sí, eso nomás, sí, poco voy a hablar sobre la salvación. Lo que recibió la salvación, ¿qué quiere decir? Nosotros mismos no podíamos solucionar nuestros pecados. Si nosotros solucionamos, limpiamos nuestros pecados, no es necesario venir a Cristo. Porque nosotros solucionamos, ¿verdad? ¿No? Pero nosotros no soluciona. ¿Se puede? No. No podemos, ¿no? Por eso ya Jesús vino a este mundo. Vino a este mundo, en vez de nosotros, Él murió cargando nuestros todos pecados. Murió es Cristo, luego Él pagó, Él perdonó nuestros pecados. Así nosotros recibimos la salvación. Por eso la salvación es gracia, dice gracias, ¿verdad? ¿No? La salvación es gracias. ¿Por qué gracia? Si ustedes pueden hacer, usted haría, ¿verdad? ¿No? Pero ustedes no se podía, ¿verdad? ¿No? Y por ejemplo, usted tiene deuda al banco. ¿Cuánto tiene deuda? $100,000. ¿Cuánto tiene deuda? 100,000. Pero ya no hay posibilidad, no hay capacidad. Entonces quieren meter a la cárcel. Pero mirando su familia, uno conocido, hermanos, muy pobre, te ve al banco, va a entrar a la cárcel, luego uno de su familia, un conocido, y paga todo. ¿Cuánto paga? ¿Cuánto paga? $100,000, todo paga, ¿cierto? ¿Quién pagó? ¿Usted pagaron? ¿Quién pagó? Uno de familia o un conocido, ¿verdad? ¿No? Él hizo, porque no tenía capacidad, ustedes. Por eso otra persona pagó. Eso se llama gracia, ¿verdad? ¿No? Gracia. Igual misma manera. Ustedes, nosotros no podíamos solucionar nuestros pecados. Por eso Jesús vino, Él murió en la cruz. Muriendo en la cruz, derramando su sangre, ahí pagó, limpió nuestros todos pecados. Por eso recibimos la salvación. Por eso, gracia, dice gracia, ¿no? Nuestra salvación es gracia. Esta parte puede entender, ¿verdad? ¿No? Ya después de recibir la salvación, nosotros, nuestra vida también, ¿sí? ¿Cómo explicamos? No teníamos capacidad. Nosotros mismos no podíamos solucionar. Por eso Jesús vino, Él murió. Después de recibir la salvación, nuestra vida también igual. ¿Ustedes tienen capacidad de solucionar todos? ¿Ya todo puede solucionar? ¿Ya sus hijos puede educar bien? No se puede. ¿Ya puede dirigir bien a su esposa? No, dice. ¿Ya usted mismo puede controlar su deseo? ¿Ya qué puede solucionar? Nada, ¿cierto? ¿No? Nada. Aún recibimos la salvación, ya nuestra capacidad, ya no podemos solucionar. Entonces necesitamos como la salvación. Nosotros sabemos muy bien, yo no puedo solucionar mi pecado. Por eso Jesús vino, Él ya limpió. Por eso yo por la fe creemos, recibimos. Por la gracia sois salvos. ¿En qué Biblia sale eso? ¿En qué parte? Efesios sale, ¿no? Vamos a buscar el libro de Efesios, capítulo 2. Aquí 5 sale, ¿no? 2:5, ya. Aún estando nosotros muertos en pecados. Aquí explica bien, ¿no? Ya aún estando nosotros muertos en pecados. Porque intentamos no cometer pecado, pero sigue cometiendo, muertos en pecados. No dio
vida juntamente con Cristo. Jesucristo murió, nos dio la vida. Por gracia sois salvos. Así está escrito, ¿no? Sí, por gracia sois y salvos. El versículo 8 también. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Esta salvación no de nosotros, dice. Sí, si hubiera tenido capacidad, nosotros haría, ¿no? Pero nosotros no hicimos. Por eso, gracias, hermanos. Después de recibir la salvación, muchos hermanos equivocan. Gracias, soy salvo. Luego vive. ¿Cómo vive? Otra vez, nosotros mismos vivimos. Gracias, soy salvo. Luego, ¿cómo vivimos? Otra vez, fuera capaz, yo puedo mi vida dirigir, mi vida puedo hacer. Ya vivimos, hermano. Porque somos salvos por las gracias. Que no tenía capacidad, debería morir, debería fracasar. Por eso, ahora, desde ahora, entendiendo la salvación, no confía más en ustedes. No confía más, no tiene capacidad. Desde ahora, ¿sí? Dejando en la mano de Dios. Confiando en el Señor. Con el Señor, ya vivir, eso está hablando. Por eso, testificamos. ¿Cómo testificamos? Somos salvos por la gracia. ¿Qué quiere decir? Soy salvo, no tengo pecado. ¡Aleluya! Desde ahora voy a vivir por mí mismo. La mayoría, muchos. Por eso de nuevo, otra vez, sufriendo, fracasándose, frustra, hasta condena. Pero soy salvo por la gracia. ¿Qué quiere decir? Yo no tengo capacidad. Mi vida tampoco puedo dirigir bien. Yo entregaré en Dios. Yo entregaré en el Señor. El Señor o en la iglesia me va a guiar bien. Ahí entregar. Vivir por el Señor. Eso quiere decir. ¿Sí? Amén, hermanos. Amén. ¿Ustedes salvos? ¿Sí? Por gracia salvo, ¿verdad? ¿No? ¿Qué quiere decir eso? No tengo capacidad. Yo no puedo dirigir mi vida. Nada. ¿Sí? Por eso entregar en la mano de Dios. Amén. Ya, eso luego ya entramos. Ya, Hechos capítulo 12 hemos leído. Esta noche leyendo, ¿no? El libro de Hechos capítulo 12. Aquí el rey Herodes echó mano a alguno de la iglesia para maltratarles. Versículo 12 leyendo, mató a Jacobo. Entonces los judíos agradaron muchos, porque ellos son discípulos de Jesús. Ellos hablan sobre la salvación. Dice que no tiene pecado. Jesucristo salvó, Jesucristo limpió. Sí, pero ¿qué cristiano así vive? ¿Cómo no tiene pecado, verdad? ¿No? Los judíos chocaban muchos. Por eso el rey Herodes mató a Jacobo. Le gustaron muchos. Esos cristianos son mentirosos, malos. Entonces ahí el rey Herodes, recibiendo la fuerza hasta Pedro, y agarró, luego metió a la cárcel. Justo ese día es el día de Pascua. Por eso terminando el día de Pascua, sacando de la cárcel, quería matar, ¿cierto? ¿No? Quería matar. Sí, aquí el versículo 6. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujetos con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Pero ya antes de sacar y matar, ese día antes, en la noche, Dios envió su mensajero, un ángel, ¿verdad? ¿No? Ese ángel luego despertó a Pedro. Pedro, ¿cómo estaba haciendo? Durmiendo, ¿no? Creo que estaba muy cansado, como hermano Moisés, ¿sí? Muy cansado. ¿Cómo así Pedro estaba durmiendo? Pero de repente el ángel, ¿qué hizo? Apareció. Luego, y sunchaba al costado. Pedro despertó. ¿Qué pasó? ¿Quién me está?
sunchando. ¿Quién estaba sunchando? Hermana Vilma estaba sunchando. ¿Quién está sunchando? Un ángel, ¿sí? Pero hasta ahí Pedro pensaba un sueño, una visión. No pensaba eso real. Pero Dios envió su ángel, luego despertando Pedro, hizo caerse, ¿no?, esa cadena en sus manos. Luego llevando, bien, sí está cerrado, pero primera puerta, segunda puerta, pasando todos. Última puerta de hierros, grueso, ¿verdad? ¿No? Pero esa puerta también, sí mismo abrió. Luego ángel, sí guiando que salga afuera. Ahí y podía tener libertad en la cárcel. ¿Sí? ¿Puede imaginar ustedes, hermanos, cómo está haciendo ahora? ¿Puede imaginar aquí qué cárcel es Sucre? San Roque. San Roque no está bien asegurado, ¿verdad? ¿No? Yo veo, ¿no? Pero imagínense ahí, los soldados juntos estaban. Pero ángel, todo ya eso sacó y guiando y hasta afuera. ¿Eso puede suceder, hermanos, como ahora Pedro? Eso, aunque leyendo sencillo, ¿verdad? ¿No? Sí, se cayeron su cadena. Luego también primera puerta, segunda puerta, hasta puerta de hierro, ¿no? Y abrió sí mismos. Aunque solamente leyendo parece muy sencillo. Pero no es sencillo eso. ¿Eso puede suceder, hermanos, en la vida? ¿Eso sucede, la puerta solita se abre? No. Sí, mirando a Dios y trabaja, ¿verdad? ¿No? Obra en nuestra vida. Milagros, hermanos. Aunque nosotros tal vez muy sencillo, ¿no? Estamos leyendo, ángel, sí, sunchando y Pedro ya despertó, después su cadena ya y se cayó, ¿no? Luego y primera puerta abrió, los soldados, si no hace nada, como muerto está durmiendo. Ese es un milagro, hermanos, porque al día siguiente Pedro va a morir, dice. Al día siguiente, Pedro, ¿qué va a hacer? Va a morir sacando, luego rey Herodes ante público, ¿verdad? ¿No? Ante todos ya va a cortar su cabeza, va a matar. Pero un día antes, en la noche, eso sucedió. Ese es un milagro. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? ¿No es milagro? Es milagro, hermanos. En la vida de Pedro eso sucedió, ¿verdad? ¿No, hermanos? Luego, los hermanos estaban orando para Pedro. Entonces, una muchacha Rode, ¿sí?, escuchando la voz de Pedro. Pedro salió, ¿verdad? ¿No? Ya Dios escuchó nuestra oración, pero olvidó abrir la puerta. Adentro, sí, Pedro vino, dice. Entonces, los hermanos, ¿qué dicen? Tú eres loca, dice. Pedro está, ¿en dónde está? A puerta está. Pedro, ¿en dónde está? Está pensando los hermanos. En la cárcel. Mañana va a morir. Esto está pensando. Lo rodee, tú eres loca. Pedro está en la cárcel. ¿Cómo está en la puerta? No, yo escuché, ven. Luego abriendo, Pedro estaba ahí. ¿Verdad, no? Se sorprendieron. Entonces estaba muy feliz, contentos. Dios está con nosotros. Dios escuchó nuestra oración. Dios, sí, protege a su siervo. Los que sirviendo, los que viviendo por el Evangelio, Dios protege. Podía ver. Luego, aquí versículo 23. Ya 23, ustedes pueden leer. ¿Ya están listos? El versículo 23. ¿Se encontraron? Ya pueden leer juntos 1, 2 y 3. Ya desde versículo 1, leyendo, rey Herodes parece, ¿verdad? ¿No? Él quiere matar. Luego metió a la cárcel.
Luego también, sacando Pedro de la cárcel, quería matar, ¿verdad? ¿No? Luego, un día, Pedro escapó de la cárcel, ya no estaba. El rey Herodes se enojó. ¿Qué pasó? ¿Verdad? ¿No? Luego mató hasta los guardias, ¿cierto? Aparentemente el rey Herodes, muy fuerte, poderoso, ¿cierto? ¿No? Pero leyendo versículo 23, ¿quién murió? ¿Quién murió? Herodes. ¿Por qué murió Herodes? Aparentemente él es rey fuerte, ¿verdad? ¿No? Oh, él asolaba. Luego buscaba a los cristianos, los hermanos. Pero finalmente, versículo 23, leyendo, Herodes, rey Herodes, murió. ¿Cómo murió? Gusano comió, dice. Gusano, por gusano murió. Imagínense. Tal vez según nuestra vista, rey Herodes, poderoso, ¿cierto? ¿No? Nos da miedos. El rey está buscando a Pedro, a los hermanos. Lo quiere meter a la cárcel, quiere matar. Según nuestra vista, rey Herodes, muy poderoso, ¿no? Nos da miedos. Pero al revés, los hermanos, cristianos que viviendo, sirviendo al Señor. Y Pedro parece frágil, débil. Luego mañana va a morir. Pero finalmente, Pedro salió, tiene libertad, ¿verdad? ¿No? Sigue Dios usando, llevando diferentes lugares. Pero rey Herodes, aparentemente poderoso, ¿no? Fuerte, pero y murió. ¿Cómo murió? Gusano, sí, gusano comió, dice hermanos. Esta vez aquí en Sucre, nosotros no pensamos realizar, pero Dios guió, ¿verdad? ¿No? Tenemos muchos testimonios. No pensamos, pero vicecónsul de Bolivia en Argentina nos invitó. ¿Quién es? Pastor Andrés. Yo, entonces, quiero invitar a Monteagudo, dice. ¿Monteagudo dónde es? Sí, entonces Monteagudo hay, alcalde de Monteagudo está invitando, va a esperar. ¿Por qué voy a ir allá? Invitó. Entonces hay por vicecónsul de Bolivia en Argentina, viajamos Monteagudos. Llegó junto a Anciano Melgar de Argentina. Entonces ahí conocíamos el alcalde de Monteagudos. Luego invitamos campamento mundial en Argentina. Entonces vicecónsul, luego alcalde de Monteagudo, ¿no? Ahí hubo reunión con Pastor Ospag en Argentina. En la mañana, 6 de la mañana, temprano, desde su hotel, preparando auto, ¿sí? Luego rápido, llevamos al terreno, iglesia argentina, 6 de la mañana reunión con pastor. Entonces en la mañana temprano, pastor compartió la palabra. Entonces el alcalde de Monteagudo, vicecónsul de Bolivia, pidió este año, Bolivia, bicentenarios. Una fiesta grande, queremos realizar un evento grande, dice. Entonces, por favor, ayúdenos, así dijo. Pastor, ayudaré. ¿Dónde va a ser? ¿Dónde va a ser? Sucre, dijo, Sucre. Sucre, porque su pueblo acá. Ahí sucedió, ahí decidió Sucre. Entonces, desde ahí había muchas situaciones. Había bloqueado carretera y faltaba combustibles. Entonces ahí cambió el lugar, ¿verdad? ¿No? El lugar del evento. Pero como nosotros esta vez y realizando el encuentro mundial, ¿cómo estaba, hermano? Ustedes participaron, ¿no? ¿Cómo estaban? Muy bonito, ¿no? Muy lindo es. Sí, muchos también preguntaban, ¿cómo va a ser el concurso de danza? Que no sabíamos, primeramente, ¿no? Nosotros convocamos a nivel nacional, 9 departamentos. Pero ahí preguntando, ¿sí? Poco a poco avanzamos. Pero concurso de danza final, ¿en dónde realizamos? Como hemos visto, ¿no? ¿Cómo se llama ese teatro? Gran Mariscal.
Normalmente, originalmente quería realizar ¿en dónde? Teatro Villa Bolivariana, ¿verdad? ¿No? Al lado de Villa, ahí donde hubo CLF, ahí quería hacer. Si hubiera hecho ahí, creo que no saldría bien, ¿no? Escenario muy chiquitito. Pero ahí rápido, solicitando. Universidad aceptó, ayudó. Luego nos prestó ese lugar. Luego, área de staff que llegaron de diferentes países, coordinando pantalla de LED, ¿vio, no? Excelentes. Ahí, y concurso de danza final. Excelente salió, ¿verdad, no? Parece que un concierto. Hasta y BTS vino, ¿no? Blackpink también, ¿no? K-pop también vino. Estaba muy bonito, sí. Yo no estaba allí, estaba acá en Villa. Entonces, encargado de esta me mandó fotos. Pastor, parece un concierto excelente, salió, dice, ambiente, todo. ¿Le gustaron todos? Sí. ¿Le gustaron? Sí, ahí. Luego, encuentro mundial. Dentro de encuentro mundial, justo también juego de calamar. Ese tiempo justo salió video, película, coreanos. Entonces, eso nosotros aprendiendo hasta juego de calamar. Luego, feria de comida. ¿Comieron diferente comida? ¿Qué comida le gustaron? Chicharrón. Chicharrón le gustó. ¿Qué comida más? Pollos. Kimchis. Sí, esta vez Dios ayudó. Luego, varios platos, sí. Nosotros eso no sabíamos cómo hacemos. Ni un campamento hubo feria de comida. Primera vez. ¿Qué hacemos? Preocupaba, ¿no? Pero Dios así ayudó. Que los extranjeros participantes también hablaban, ¿no? Estaba muy rico, dice. Luego más difícil es el clima. ¿Sí? Cuando es el lugar polideportivo. Si llueve aquí, como llueve, como fuera fin del mundo, así llueve. Aquí. Entonces, si llueve, termina, se acaba eventos. Me dijo, me dieron algunos pastores, ¿por qué ese lugar decidió? Dice. No decidí, que no había otra opción, ¿cierto? Nosotros. Pero ese lugar llueve, chorea, gotea, ya no se puede hacer. Ay, Andrés, más peor lugar usted decidió hacer, dice. Entonces, ¿qué voy a hacer, pastor? Ora nomás, única manera, orar para que no llueva. Entonces, el día de inauguración, el clima excelente, ¿verdad? ¿No? Los pastores que llegaron de Corea, sacaron fotos. Hermoso, dice aquí. Pero el día de clausura, antes ya está empezando, hoy estaba llegando la nube negra, ¿cierto? Todo lado estaba conversando, Pastor Pablo Sin, muy importante, ¿sí? El viento. ¿Qué parte está llegando viento? Entonces algunos dicen que va a pasar, pastor, no se preocupe. No, está llegando a nuestro polideportivo. Está cubriendo ahora, entonces va a llover. ¿Qué hacemos? Vamos a adelantar. Vamos a adelantar 30 minutos antes. Pero las autoridades no van a llegar antes. Así. Y nosotros conversamos. Entonces empezamos, ¿cierto? ¿No? ¿Recuerda, no? Empezó con danza, sí, con música fuerte, pero comenzó a llover. Luego como techo de polideportivo y Calamina, sonaba fuerte, ¿verdad? ¿No? Sonaba. Escuchando, creo que va a fracasar. Yo pensaba al lado de pastor, Dios, por favor, ayúdenos. Sí, imagínense hoy día el día de clausura, pero choreando, goteando, todo lado, los participantes escapando. Pero sonaba fuerte, golpeaba la lluvia, ¿no? Al techo. ¿Cómo se sintieron en ese momento ustedes? ¿Cómo se sintieron? Estaba tranquilo. Sí, hermana, tiene mucha fe. Mi corazón redució, chiquitito. Lloviendo. Sí.
pero terminando una danza, ¿verdad, no? También ya no sonó más, se cortó. Luego el clima cambió, ¿no? Otra vez salió el sol. Ay, eso es milagro, hermano. Todo lo que ha pasado, todo lo que ha pasado. Luego turismo Uyuni también. Me dijeron, si viaja a Uyuni, muchos van a venir así, todo a hablar. Pero también realizando Uyuni no había encargado. Todo estaba ocupado. ¿Quién va a organizar? ¿Quién va a cobrar? ¿Quién va? Pero esta vez muchos viajaron a Uyuni. Sí, todos estaban felices, contentos. Dice. Por eso desde el principio hasta el fin, Dios todo ayudó. Para mí, cada momento un milagro, un milagro. No sé si usted cómo miraron, ¿no? Pero ese encuentro mundial, para mí, cada momento un milagro. Dios estando con nosotros, Dios y solucionó, ayudó. Sí, como igual que Pedro, ¿verdad? ¿No? Pedro está esperando la muerte. Rey Herodes, tú vas a morir mañana, ¿cierto? Tú vas a fracasar. Pero como Dios no dejó así para que muera, ¿verdad? ¿No? Enviando su ángel, luego sacó de la cárcel, dio la libertad, luego llevando a otro lado para que siga, ¿no? Predicando, llevando el evangelio del Señor Jesucristo. Pero al revés, aparentemente el rey Herodes, aparentemente fuerte, amenaza, ¿cierto? Da miedo, ¿no? Tú vas a morir, tú vas a fracasar. Pero ese rey Herodes y murió. ¿Cómo murió? Por gusano. Muy diferente. Sí, yo veo ese capítulo. Dios protege, ¿no? Su siervo. Los que sirven el Señor, el Evangelio. Igual, hermanos, en nuestra vida también, no solamente ese encuentro mundial, ¿no? Y campamento de inglés igual. No había tiempo. Pero ¿cuántos se inscribieron, sabe? 850 inscribieron. 800. De ahí 500 tantos, ellos participaron continuamente. Por la Universidad UMSA aquí participó. Sucre, ese decano le gustó. Empujando sus alumnos, muchos llegaron. Entonces ahí queremos trabajar juntos. Sí, hermanos, sí, mientras sirviendo el Evangelio tal vez llega, igual que Pedro, ¿no? Entrando a la cárcel, alguna persona dice que usted va a fracasar, alguna persona, usted así sigue pegadito andando con la iglesia y echando para el Evangelio, va a fracasar, va a morir, va a sufrir o va a perder tal vez, y pueden hablar. Pero Dios cuida, como Pedro, ¿verdad? ¿No? ¿Quién muere? Al revés, ¿cierto? ¿No? Los que amenazan a nosotros contra el Evangelio, ellos van a fracasar finalmente. Sí, por eso aquí Sucre ahora, sí, y después de terminar el encuentro mundial, Dios dio una tarea grande. ¿Qué tarea? ¿Qué tarea? Aquí más de 200 voluntarios, ¿no? Domingo llega, muchos voluntarios. Entonces acá junto con Eva está Josué, su matrimonio, llamando, invitando, sí, llevando, está predicando el Evangelio. También sí o sí va a haber, como igual que el rey Herodes, tú vas a morir, tú vas a fracasar, ¿cierto? Va a haber. Pero Dios también va a enviar sus ángeles, luego protegiendo, luego va a haber, ¿qué va a haber? Milagros, la obra de Dios, mirando ese milagro de Dios, la obra de Dios. Entonces, en su vida será muy bendecida. Si aquí Sucre, Dios sí o sí va a bendecir. Junto, ¿no? Junto nosotros avanzamos, predicamos, es el Evangelio. Esa noche hasta aquí nosotros compartimos. Orando terminamos, ¿no? Orando, luego Evangelio José, ¿no? Hay anuncio, ¿no? Anuncio. Entonces voy a orar. Dios Padre, esta noche nosotros escuchamos cómo nosotros no podíamos solucionar nuestros pecados.
No tenemos capacidad. Por eso Jesucristo vino, Jesús murió por nosotros. Por la gracia somos salvos. ¿Qué quiere decir? Somos salvos por la gracia. No tenemos capacidad, Dios. Por eso ese pecado vencía a nosotros. Aunque no queremos llevar esa vida. Sigue viviendo. Pero Jesucristo vino a este mundo y nos dio esta salvación tan grande. Después de recibir la salvación igual nosotros no tenemos capacidad. Yo no puedo guiar bien mis hijos. Mi matrimonio tampoco puedo mantener bien. Mi futuro no puedo planear bien. Aunque planeo bien, no tengo capacidad de guiar y lograr. Dios Padre, por eso entrego en mi vida a ustedes, a la iglesia. Mientras con el Señor, con la iglesia, viviendo por este Evangelio, el Señor va a enviar su ángel como Pedro. Aún Pedro estaba en la cárcel, estaba muy difícil, peligroso. Mañana va a sacar de la cárcel, va a matar. Pero un día antes de la noche, como Dios enviando su ángel, sacándonos. Ese trabajo, esa situación, esa obra es como un milagro. Dios Padre, esta vez encuentro mundial en Sucre también. Yo he visto cada parte un milagro. Era difícil, era imposible, pero Dios nos dio una obra tan grande, milagros. Dios Padre, Iglesia Sucre va a crecer. Tiene mucha esperanza. Aquí mucho voluntario viene con matrimonio de Evangelista Josué, con los hermanos de la Iglesia Sucre, confiando en Dios y llevando ese Evangelio a todo lado. Dios va a bendecir, Dios todo va a proteger. Gracias por esta noche. Oramos en el nombre del Señor Cristo. Amén. Sí.